Muy buenos días, chicos. Vamos a hablar ahora acerca del estudio de la termometría. Bueno, en este estudio vamos a definir ciertos aspectos acerca de cómo, por ejemplo, se mueven las moléculas. O sea, en otras palabras, vamos a darle la explicación microscópica de los fenómenos físicos producidos. Claro, obviamente todo esto por acción de una energía que estos adquieren. Primero vamos a hablar acerca de lo que viene a ser la temperatura. Nosotros sabemos, por ejemplo, que desde el estudio básico de la química, las moléculas en los cuerpos presentan movimiento. Por ejemplo, en los sólidos las moléculas vibran, en los líquidos las moléculas vibran y resbalan, y en los gases, por ejemplo, las moléculas se trasladan. O sea, cualquiera sea el tipo de movimiento, nosotros vamos a observar que siempre existirá entonces, ¿qué cosa? Una temperatura. Claro, ¿por qué, profesor? Porque la temperatura es la magnitud que representa todo ese movimiento molecular que existe en los cuerpos. Entonces, nosotros vamos a definir simplemente a la temperatura y vamos a decirla de esta manera. La temperatura simplemente es una magnitud escalar que se encarga de medir, ¿qué cosa, profesor? El movimiento, ojo, molecular. Entonces vamos a ver nosotros que es una magnitud que se va a encargar de medir el movimiento molecular en un cuerpo. O sea, por ejemplo, en un sólido ya sabemos cómo se mueven las moléculas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace el profesor? Vibran unas sobre otras. En un líquido, por ejemplo, las moléculas tienen la cualidad de vibrar y también deslizarse unas sobre otras. Y en los gases, profesor, ahí en los gases se trasladan las moléculas. Entonces, ya sea un gas, un líquido o un sólido, nosotros veremos que presentan ese movimiento molecular. Pero, profesor, entonces tú me dirás, profesor, ¿y cuál sería mayor la temperatura? ¿Un sólido, un líquido o un gas? ¿Cuál de ellas sería mayor? Bueno, déjame decirte que dependiendo del tipo de sustancia también. Pero lo que yo sí te puedo decir es que para un mismo tipo de sustancia, por ejemplo, ponte el agua, ponte el acero, por ejemplo, o suponte que sea el oxígeno. Entonces, vamos a ver nosotros que menor será la temperatura de los sólidos, luego seguiría la de los líquidos y luego la de los gases. O sea, una sustancia en estado gaseoso tendrá mayor temperatura que un líquido y que un sólido. Profe, ¿y el plasma? Bueno, el plasma estaría después del gas, ¿ya? Por si acaso. Entonces iremos. Para una misma sustancia, podemos decir entonces la temperatura en los sólidos es menor que la temperatura en los líquidos. Claro que sí. Y esta temperatura en los líquidos es menor que la temperatura en los gases. Claro que sí. O sea, la temperatura en los gases será mayor que en los líquidos y mayor que en los sólidos. ¿Eso es debido a qué, profesor? Me preguntarán. Debido, lógicamente, a que presentan mayor movimiento molecular en ese estado. Entonces, eso es lo que yo quiero que tú aprendas el día de hoy. El día de hoy quiero que tú aprendas que debido a la temperatura, debido al valor de la temperatura que esta te va a expresar, entonces nosotros vamos a decir cuánto se está moviendo. ¿Está bien? O sea, si tiene mayor temperatura, tendrá mayor movimiento molecular. Profe, y si tiene menor temperatura, bueno, tendrá menor movimiento molecular, ¿no? Se moverá así. Así nada más, ¿no? Profe, y si tiene mayor temperatura, ya, pues ¿no? Por ejemplo, mira, veamos este caso. Imagínate que las moléculas son personas que están corriendo.
Si estamos a 10 grados Celsius, las personas están moviéndose pero despacito, nada más, ¿no? Así, un poquito chaquetas. Pero si están a 70 grados Celsius, están que corren unas con otras. ¿Te das cuenta? Entonces, más o menos, esa es la diferencia que hay entre la temperatura. O sea, que a mayor temperatura, por ejemplo 70 grados, y a menor temperatura, 10 grados, bueno, existe una diferencia. ¿En qué, profe? ¿En la sustancia? No. La sustancia no cambia con la temperatura, caballero. Lo que cambia es el movimiento de sus moléculas. ¿Por qué, profesor? Porque obviamente tiene menor energía o mayor energía, pues por eso, simplemente. O sea que, en otras palabras, la temperatura te va a medir el nivel de energía interna que tiene un cuerpo. Eso es lo que te va a medir. Pero como te vuelvo a recalcar, lo que nosotros acá estamos estudiando es el movimiento molecular. Todavía no vemos la palabra energía porque eso lo vamos a ver en el estudio de la calorimetría. Así que no te desesperes, por favor, tranquilo más, paciencia, que todo va a salir bien. Pero eso es lo que yo quiero que me comprendas el día de hoy. Muy bien, entonces ya sabemos que la temperatura se mide. ¿Qué es lo que mide la temperatura? El movimiento molecular. Muy bien. Profesor, pero a mí me han dicho que se utiliza un instrumento para medir la temperatura. Por supuesto. Uno no. Si tengo un montón de instrumentos para medir la temperatura. Profe, ¿y cómo se llaman a esos instrumentos para medir la temperatura? Se les denomina termómetros. Ah, ya. Entonces vamos a poner ahora lo que es un termómetro. Profe, ¿qué cosa es un termómetro? Ah, ya. El termómetro, simplemente déjame decirte que mide la temperatura. Diremos entonces el termómetro, ojo al piojo, termómetro, es un instrumento utilizado para medir la temperatura. O sea, vamos a ver que este instrumento va a ser utilizado para eso, para medir la temperatura. Pero para que pueda medir la temperatura debe coger una cierta característica de una sustancia. O sea, generalmente nosotros en física empleamos un termómetro o construimos un termómetro debido a una propiedad característica de la sustancia. Entonces, profesor, ¿y cuáles podrían ser esas características? Ah, ya. Entonces decimos, se construye por una característica. Por ejemplo, tenemos A, puede ser por la dilatación de un líquido, por ejemplo. Claro, dilatación o volumen de un líquido. ¿Cómo es eso, profe? Como el caso, por ejemplo, del termómetro clínico, por ejemplo. El termómetro que puede utilizar mercurio o alcohol en su interior. Es un instrumento de medición de temperatura que mide la temperatura en función a la dilatación del líquido que contiene este tubo capilar. ¿Te das cuenta? Entonces, es una de las características que se ha tomado en cuenta. Claro que sí. B, puede ser la dilatación de un sólido. ¿Cómo es eso, profe? Claro, como por ejemplo en los termómetros metálicos o bimetálicos, por ejemplo. Estos tipos de termómetros metálicos utilizan la dilatación que existe en ellos como para poder ver, por ejemplo, la temperatura de una máquina, la temperatura de una turbina, por medio de la fricción, por ejemplo, ¿no? Entonces así es como tú puedes detectar la temperatura
en este tipo de artefactos por medio de la dilatación de un sólido. Veamos, tenemos por ejemplo también por medio de, en este caso puede ser de la variación de una resistencia eléctrica, o sea, cuando varía la resistencia eléctrica. ¿Cómo es eso, profe? Claro, esto de acá sirve, por ejemplo, en un circuito eléctrico. Sabemos que los cables conductores conducen electricidad, entonces pueden funcionar en base a un dispositivo que varía la resistencia eléctrica. A esto de acá se le conoce como la termocupla. La termocupla entonces sería un ejemplo de termómetro también, ¿no? En este caso. Y puede ser debido al color del filamento. ¿Cómo es eso, profe? Al color del alambre, varón. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un alambre está siendo calentado, está cambiando de color en todo momento. Entonces, cuando un alambre es calentado, cambia de color en todo momento y eso nos da una lectura en la temperatura. ¿Y qué instrumento mide eso, profe? Un pirómetro óptico, por ejemplo. ¿Te das cuenta? El pirómetro óptico es aquel que mide, en este caso, la temperatura, pero ¿debido a qué? Debido, lógicamente, al cambio de color que hay. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Entonces espero que me hayas comprendido acerca de lo que era el estudio de la temperatura. Ahora, déjame decirte que para medir la temperatura se determina una cierta escala. Entonces, existen diferentes tipos de escalas, claro, con las cuales se ha podido determinar la temperatura. Entonces, esas son las más estudiadas y las que vamos a ver, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ten en cuenta esos aspectos.